Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy continuamos nuestro recorrido por el continente oceánico, viajando por las historias y las letras de territorios como Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Empecemos por adentrarnos en la cosmovisión del pueblo maorí, una de las comunidades nativas que hasta hoy habita Nueva Zelanda y que, como ya lo habíamos comentado en uno de nuestros programas anteriores dedicado a las leyendas del mundo, es reconocida internacionalmente por su tradicional danza ritual del haka. Los amores de Rangi y Papa. Mito maorí de la creación del mundo, de los dioses y de los seres humanos. En aquellos tiempos, Rangi, el cielo, y Papa, la tierra, se amaban tiernamente en la más absoluta oscuridad. Se abrazaban tan estrechamente que ninguna luz lograba penetrar por entre sus cuerpos. De su unión nacieron 6 muchachos, 6 dioses. Tané, el gran dios de los bosques y de los seres que los habitan. Tangaroa, el que reina sobre los habitantes del mar. Rongo, el padre de las batatas y de todas las plantas cultivadas. Aumia, el dios de las raíces y las bayas silvestres. Tauhiri, el que manda sobre los vientos y las tempestades. Tú, el dios de la guerra y a la vez hombre. Estos 6 dioses permanecieron largos años en la más completa oscuridad, ocultos entre sus padres. Pero un buen día, cansados de vivir así, decidieron asumir su destino y se preguntaron: ¿qué podríamos hacer para vivir a la luz del día? ¿Matar a nuestros padres para que haya luz en el mundo? ¿Separarlos? Tú, el feroz, propuso: ¡matémosles! No, tenemos que separarlos. Hagamos que el cielo se extienda sobre nuestras cabezas y la tierra bajo nuestros pies, muy cerca de nosotros, pues ella es nuestra madre nutricia. Respondió Tané, el sabio. Tras un periodo de reflexión que duró varios siglos, 5 de los 6 dioses lograron ponerse de acuerdo en la idea de separarlos para que la luz del día pudiera iluminar el mundo. Únicamente Tauhiri, que no aprobaba aquella decisión, permanecía callado. No quería que muriesen de pena. ¿Y cómo haremos para separar a nuestros padres si están tan estrechamente unidos?, se preguntaron. Rongo, Tangaroa y Aumia se pusieron de acuerdo y empujaron con todas sus fuerzas para separarlos, pero sin éxito. Tú intentó cortar los lazos que unían al cielo con la tierra, pero solo consiguió hacerles sangrar, por lo que desistió. De la sangre que emanó de aquellas heridas nació el ocre rojizo, el color sagrado. Tané, por su parte, intentó separarlos empujando con los brazos, pero tampoco consiguió nada. Necesitó un descanso de varios siglos para reponerse del esfuerzo. Pero después, apoyando los hombros en la tierra y los pies en el cielo, empujó con todas sus fuerzas. Poco a poco, los lazos fueron cediendo. Rangi y Papa sufrían, gemían y reprochaban a sus hijos que no les dejasen seguir amándose. Mas la luz
comenzó a iluminar al mundo, y todos los seres que el cielo y la tierra habían procreado en la oscuridad comenzaron a hacerse visibles. Tane colocó el sol en lo más alto, y en el cielo de la noche puso la luna y las estrellas. La tarea estaba cumplida. Mientras Tane separaba a su padre Rangi de su madre Papa, Tauhiri había estado conteniéndose. Él no quería que los separasen y se puso furioso. Por eso, hostigado por Rangi, también muy contrariado, atacó a sus hermanos. Tauhiri desencadenó la tormenta, y los furiosos vendavales, el viento frío, el viento ardiente, la lluvia torrencial y el granizo. El propio Tauhiri arremetió contra Tane, arrasando los bosques y arrancando de cuajo gigantescos árboles que luego acabarían pudriéndose. Después se enfrentó a Tangaroa y provocó una terrible tempestad. Los peces huyeron a esconderse en las profundidades del mar, y las serpientes y los lagartos se ocultaron en lo más denso del bosque. Luego le tocó el turno a Rongo y a Umia, los dioses de las batatas y de las raíces de helecho. Pero Papa, la madre tierra, deseando proteger a sus hijos, los ocultó en un lugar seguro, en su propio seno. Tauhiri decidió entonces batirse con el terrible Tu, el dios de la guerra. Se lanzó sobre él, pero Tu tenía los pies firmemente asentados en el pecho de la tierra, su madre, lo que le hacía invencible. Tauhiri, agotado, desanimado y sin la ayuda de Rangi, que había dejado de hostigarle, dio a los vientos la orden de que se calmasen. La paz reinó de nuevo sobre la tierra. Desde aquel día, Rangi, el cielo, permanece separado de Papa, la tierra, pero su amor por ella sigue siendo inmenso. Rangi lloró tanto que sus lágrimas dieron origen a un gigantesco mar que cubrió una gran parte del país. Para que la inundación cesase, los hijos de Papa y Rangi decidieron colocar a la madre dando la espalda al padre, de manera que los esposos no tuvieran que verse constantemente. Desde entonces, Rangi llora algo menos. Por la noche sus lágrimas caen en la espalda de Papa, formando el rocío de la mañana. Papa lanza sus suspiros hacia Rangi y por eso la bruma se extiende sobre la tierra. En aquellos tiempos, Tu, el dios de la guerra, era también hombre, pero solo en espíritu, puesto que los hombres todavía no existían. Fue Tane el que tuvo el privilegio de crearlos. Tomó la tierra enrojecida por la sangre de Rangi y Papa, aquella que emanó cuando Tu intentó separarlos, y formó la figura de una mujer. Para darle vida, sopló por los agujeros de su nariz. Así fue como vino al mundo, hecha de tierra, la primera mujer. La llamó Iné. Esta se casó con Tane y trajo al mundo una niña llamada Aurora, que fue la que dio origen al linaje de los hombres. Escuchábamos el relato del origen del mundo, del origen de los dioses y también del origen de los seres humanos en la versión del pueblo maorí, una historia cargada de símbolos y que de seguro podemos comparar con las cosmovisiones de otros pueblos del mundo. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Al igual que Australia, Nueva Zelanda tampoco tiene una tradición en el campo de la minificción, pero sí que la tiene en el marco de la poesía. Hon Tui Hare es uno de los referentes poéticos de este país. Nació en 1922 y murió en 2008.
Fue tal vez el más famoso poeta maorí que escribió en lengua inglesa. Durante su vida fue definido como controvertido, progresista, sensible y comprometido con los grandes eventos políticos de su tiempo y de su pueblo. En su juventud trabajó en los talleres ferroviarios y se afilió al Partido Comunista, donde conoció al R. A. K. Mason, conocido como el primer gran poeta de Nueva Zelanda, quien lo inspiró para iniciar su carrera literaria. Tui Hare participó activamente en 1975 en una marcha en favor del pueblo maorí, en la que se reclamaba el derecho a la tierra y se pedía la devolución de las tierras expropiadas por los gobiernos blancos. Fue la noche antes de esa marcha que escribió uno de sus más famosos poemas titulado La Marcha por la Tierra Maorí. Escuchemos la versión de este poema en lengua española. La Marcha por la Tierra Maorí, poema de Hon Tui Hare. ¿Qué voy a vestir? ¿Qué me puedo permitir usar? Y mi casero guardará mi apartamento en Dunedin. Este largo camino. ¡Qué infierno! Necesito un maletín. ¿Quién me prestará uno? Quizá tenga que llevar mi equipo en una bolsa de azúcar con lino atado a los rincones inferiores, sin sudor. Pero necesito un abrigo de lluvia. ¿Quién me confiará con uno en la inmensa época de primavera, cuando las lluvias bendicen la tierra? Soy viejo. Ya las arrugas se extienden inexorablemente, avanzando poco a poco. No son todas ellas líneas de la risa. ¡Qué barbaridad! Pero no será un paseo solitario. Personas de todo el mundo, y en su mayoría jóvenes, llegarán. Jesús, ¿cómo puedes ser consciente de ti mismo como hombre? Yo solo quiero soportar la distancia, ¿entiendes? Sí, y todas las diferentes personas preocupadas de manera diferente y por separado por la decisión y la acción de compromiso que cada uno ha tomado para agarrar la estrella ardiente pero elusiva. Y juntos, sin saber lo que está al final del alcance de la estrella. Juntos, sin saber si tendrán un puñetazo en la cara al final del camino, o con mucho dolor aprenden que está empezando a expandirse. Mi sangre se enciende. No te rías, solo se ríe cuando las burbujas se desvanecen con los políticos enojados y ellos son astutos. Ríete solo cuando los pequeños espías, pasteles blandos, damas pecosas y con ojos de pastel y sus mafiosos con gafas oscuras sean desenterrados como chinches de entre nosotros. Estad atentos, vigilantes. Necesito un maletín. ¿Quién me prestará uno? Necesito un abrigo de lluvia. ¿Quién me confiará en una época de primavera, cuando las flores claman por el amarillo y el azul, el rojo, el verde de la tierra que da vida? ¡Qué buen momento para salir a caminar! Otro referente poético es Glenn Colhunk, un médico y poeta que además es autor de libros para niños. Su trabajo poético ha sido galardonado por diferentes academias de letras neozelandesas. Uno de sus poemas más curiosos es el de Instrucciones para leer un poema, idea que nos recuerda un poco al gran escritor argentino Julio Cortázar y sus diversos textos de instrucciones. Instrucciones para leer un poema. 1. Para empezar, levanta el poema cuidadosamente de su papel. 2. Sopesa el poema en la palma de tu mano. 3. No temas al poema. 4. Toca con tus dedos los bordes del poema. A. ¿Es áspero o suave? B. ¿Es pesado o ligero? 5. Arroja el poema al aire. Flota. 6. Pon el poema en tu boca, o bien A. Pon una pequeña cantidad sobre tu lengua como si fuera una pasta de dientes. B. Introduce el poema entero en tu boca como una rebanada de pastel. 7. Retira la primera y la última palabra del poema. Agítalo fuertemente. Cada palabra debe salirse de su verso. 8. Coloca las palabras en tu boca y saboréalas. Chúpalas, mastícalas, haz gárgaras
Oculta las palabras en tus mejillas, escúpeselas a la gente. 9. Cuando hayas terminado, regrésalas a su lugar. 10. Susúrrale al poema. 11. Grítale al poema. 12. Recita el poema en plena luz del día, bajo la luz de la luna, con la luz encendida, con las luces apagadas, en el cuarto de baño, en el jardín, debajo de un árbol. 13. Recita el poema en los días soleados, los días de lluvia, en días tranquilos, en días ventosos, con el estómago vacío, con la boca llena. 14. Pon el poema en bloques y acuéstate debajo, ponlo a la hora, envuelve cada palabra en aceite, lima los números del motor, repinta el poema. 15. Desayuna sobre el poema, mánchalo de café. 16. Párate sobre el poema. 17. Riega el poema. 18. Mezcla el poema con la ropa sucia. 19. Lleva el poema en el bolsillo durante una semana. 20. Ahora ya el poema te pertenece. Por último, en este ramillete poético no podemos dejar de hablar de Janet Fram, nacida en 1924 y fallecida en el año 2004. Fram fue maestra y vivió varios años en Londres, donde escribió una trilogía autobiográfica bajo los títulos Un ángel en mi mesa, Hacia la isla y El mensajero de la ciudad del espejo. En 1967, su libro de poemas Espejo de bolsillo fue muy valorado por la crítica, lo que le valió un reconocimiento en la literatura de su país. Escuchemos uno de sus poemas, tanto en inglés como en español. I'm going to read a poem called When the Sun Shines More Years Than Fear. When the sun shines more years than fear, when birds fly more miles than anger, when sky holds more bird, sails more cloud, shines more sun than the palm of love carries hate, even then shall I in this weary 70-year banquet say, sun waiter, bird waiter, sky waiter, I have no hunger, remove my plate. Cuando el sol brilla más años que el miedo, Janet Fram. Cuando el sol brilla más años que el miedo, cuando los pájaros vuelan más millas que la ira, cuando el cielo tiene más pájaros, navega más nube, brilla más sol, que la palma del amor lleva al odio. Incluso entonces estaré en este cansado banquete de 70 años para decir, camarero del sol, camarero de pájaros, camarero del cielo, no tengo hambre, quita mi plato. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Hay que decir que la historia del continente oceánico está enlazada, a pesar de los debates, a la figura del capitán británico James Cook, pues fue él uno de los primeros europeos que visitó varios territorios de este continente. En su segundo viaje, de 4 que hizo por Oceanía, James Cook llegó al este de lo que hoy es Australia el 4 de septiembre de 1774. En ese mismo año arribó a un archipiélago al que bautizó Nueva Caledonia, en honor a las tierras altas de Escocia, y desembarcó allí por una semana para subir al monte Bengaya y observar un eclipse de sol. Además, se relacionó con varios nativos y probó su exótica comida. Luego de salir de Nueva Caledonia, Cook recorrió otras islas como la de Pascua, Tonga y las Hébridas. Pero se preguntarán ustedes por qué nos interesa hablar del capitán Cook en este programa. Pues la clave está en sus diarios, pues allí escribió a lo largo de sus viajes muchas cosas interesantes y que podríamos calificar como textos etnográficos y literarios llenos de anécdotas y experiencias con su tripulación.
Los invito a continuación a escuchar algunos fragmentos de lo consignado por el capitán Cook en uno de sus diarios. Fragmentos del diario del segundo viaje del capitán James Cook, referidos a Nueva Caledonia y otras islas. 6 de septiembre del año 1774. A la mañana siguiente fuimos visitados por varios cientos de indígenas. Unos llegaron en canoas y otros nadando, y eran tantos que antes de las 10 la cubierta y todas las partes del navío estuvieron llenas de gente. Mi amigo, que era uno de ellos, me trajo algunos tubérculos, pero todos los demás vinieron con las manos vacías en lo que respecta a comestibles. Unos pocos que trajeron consigo sus armas, dardos y mazas, nos las cambiaron por clavos, pedazos de tela y otras cosas. Después del almuerzo, envié 2 botes armados en busca de agua dulce. Al mismo tiempo, Mr. Wells, acompañado por el teniente Clerk, fueron a una isla pequeña a hacer los preparativos para observar el eclipse de sol que debería tener lugar por la tarde. 7 de septiembre del año 1774. Por la mañana nos dirigimos unos cuantos a tierra para examinar el lugar. Tan pronto como desembarcamos, hicimos conocer a los indígenas nuestro propósito, y 2 de ellos se ofrecieron a ser nuestros guías, conduciéndonos hacia lo alto de las montañas por un sendero bastante practicable. En nuestro camino encontramos varios isleños. La mayor parte de ellos retrocedían, uniéndose a nosotros, de tal modo que a lo último llevábamos un numeroso cortejo. Por la tarde, mi secretario compró un pescado que uno de los indígenas pescó con un arpón y me lo envió a bordo después de mi regreso. Era un pez de una especie nueva, algo parecido al pez luna, con una cabeza larga, grande y fea. No sospechando que pudiera ser venenoso, ordené que lo prepararan para la comida. Hacia las 3 de la mañana, todos los que habíamos comido nos sentimos invadidos por una extraordinaria debilidad y desfallecimiento. Yo había casi perdido el sentido del tacto y no podía distinguir el peso de los cuerpos que estaban a mi alcance. Una vasija llena de agua y una pluma que parecía que tenía el mismo peso al levantarlas con la mano. Cada uno de nosotros tomó un emético y después de sudar un buen rato sentimos bastante alivio. Por la mañana, uno de los cerdos que había comido de las entrañas del pescado fue hallado muerto. Cuando los indígenas llegaron a bordo y vieron el pez colgado, inmediatamente nos dieron a entender que era un alimento nocivo, haciendo marcados gestos de horror. 8 de septiembre del año 1774. El día 8 por la tarde recibí un mensaje del oficial en que me decía que el jefe Teabuma había llegado con un regalo, consistente en unos cuantos llames y caña de azúcar. En correspondencia envié, entre otras cosas, 2 perros, macho y hembra, jóvenes aún, pero bastante desarrollados. El perro era blanco y de color canela rojizo, y la perra de este último color, que es semejante al de un zorro inglés. Menciono esto porque pudiera muy bien resultar que estos 2 animales fuesen el Adán y Eva de su especie en aquel país. Pero no todo fue color de rosa para el capitán Cook en estas tierras, pues en su última expedición halló la muerte a manos de los aborígenes hawaianos el 14 de febrero de 1779. Muchas hipótesis se han tejido alrededor de lo sucedido, desde aquellas que hablan de temas religiosos hasta las que cuentan que todo se debió al secuestro que el capitán Cook y su tripulación querían perpetrar contra uno de los líderes de los nativos. Esta última versión ha sido incluso llevada a la música por la banda neozelandesa, conocida en español como Orquesta Mortal Desconocida, en un sencillo musical titulado Yo maté al capitán Cook, el cual es un tributo a la madre hawaiana del cantante y compositor principal de la banda, Ruben Nielsen. La letra de la canción en español dice algo así:
A lo largo de las orillas del camino hacia los dioses, lo envié por su camino, portador de muerte y desgracia, a los planos ancestrales. Aunque el hombre yacía muerto en la arena, la oscuridad no se había disipado allí. Había mucho más en camino, con dólares en la mano. Una de las tantas mentiras que dijeron era que eran divinos y justos. Con la sangre de Cook en mi mano, el hechizo se rompió allí. Finalmente, y ante el mismo hecho de la muerte del capitán Cook, quiero cerrar este programa con un enigmático poema del escritor colombiano Álvaro Mutis, leído por él mismo y titulado La muerte del capitán Cook. Juzguen e interpreten ustedes. De los trabajos perdidos, la muerte del capitán Cook. La muerte del capitán Cook. Cuando le preguntaron cómo era Grecia, habló de una larga fila de casas de salud levantadas a orillas de un mar cuyas aguas emponzoñadas llegaban hasta las angostas playas de agudos guijarros en hojas lentas como el aceite. Cuando le preguntaron cómo era Francia, recordó un breve pasillo entre dos oficinas públicas en donde unos guardias tiñosos registraban a una mujer que sonreía avergonzada mientras del patio subía un chapoteo de cables en el agua. Cuando le preguntaron cómo era Roma, descubrió una fresca cicatriz en la ingle que dijo ser de una herida recibida al intentar romper los cristales de un tranvía abandonado en las afueras y en el cual unas mujeres embalsamaban a sus muertos. Cuando le preguntaron si había visto el desierto, explicó con detalle las costumbres eróticas y el calendario migratorio de los insectos que anidan en las porosidades de los mármoles comidos por el salitre de las radas y gastados por el manoseo de los comerciantes del litoral. Cuando le preguntaron cómo era Bélgica, estableció la relación entre el debilitamiento del deseo ante una mujer desnuda que tendida de espaldas sonríe torpemente
y la oxidación intermitente y progresiva de ciertas armas de fuego. Cuando le preguntaron por un puerto del estrecho, mostró el ojo disecado de un ave de rapiña, dentro del cual danzaban las sombras del canto. Cuando le preguntaron hasta dónde había ido, respondió que un carguero lo había dejado en Valparaíso para cuidar a una ciega que cantaba en las plazas y decía haber visto deslumbrada la luz de la Anunciación. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Andrea Montoya por prestarnos su voz para la lectura de un par de textos que se escucharon en esta emisión. Agradecemos también a Edwin Solórzano por su participación con uno de los audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradezco a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.